En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. España está destruyendo más presas y embalses que nadie en toda Europa. Tan solo en 2021 se demolieron 108 barreras fluviales. Algunas de estas presas son destruidas cuando están deterioradas, en desuso o suponen un problema para los ecosistemas y el medio ambiente. España es uno de los países con más construcciones de este tipo frente a Europa. El agua y su negocio futuro. ¿Por qué se está haciendo esto? Hay dos motivos. El primero es para liberar los ríos y así regresan a sus cauces naturales por los que la fauna fluvial puedan desplazarse sin el impedimento que suponen estas moles de hormigón. Este plan para eliminar obstáculos se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, la cual se viene implementando desde hace ya más de 15 años. Otro motivo para el desmantelamiento de una presa son los motivos económicos. Resulta que las presas son infraestructuras que requieren un mantenimiento. La ruptura de una puede causar inundaciones río abajo, con sus consecuentes impactos ambientales y económicos. Además, las presas caen a veces en el desuso. La mayor parte de las presas existentes en España fue construida entre la década de los 50 y los 90, pero existe un importante número de presas con más de 75 años de antigüedad, por lo que algunos de los adjudicatarios de estas infraestructuras han perdido el interés en mantenerlas. Hablamos con Pilar Esquinas, licenciada en Derecho y experta en Derecho de Aguas. Define que esta destrucción masiva de presas tiene el único fin para que las empresas multinacionales, que a su vez controlan fondos de inversión y quieren el control del agua. Dice que es un robo y expolio a todos los españoles y que viene facilitado por las organizaciones ecologistas y las confederaciones hidrográficas. Pues cuando tienes una presa, lo que estás haciendo, que ese curso que tiene ese río, que es estacional, pues que en los meses de estío pues puedas llegar y recoger ese agua. Aunque vosotros a veces que empleáis con balsas de agua, lo llenáis de plástico y pues ahí albergáis ese agua, muchas veces los ríos, cuando llegan y tienen esas presas históricas, lo que hacen es que también recargan el acuífero y sobre todo se genera el ciclo de vida de lo que es el agua. Cuando tú quitas esa presa, lo que estás es evitando que se pueda coger normalmente el agua. Esquinas también dice que los ecologistas son unos sádicos y oscuros por querer destruir presas para que exista un tubo de un contador. Los ecologistas es increíble que estén permitiendo y aludiendo de que es que una presa lleva 30 años y que hay que destruirla porque está obsoleta, cuando ya tiene consolidado un ecosistema, tanto a nivel de flora como fauna, como incluso de recurso hídrico. Lo único que hay son claros intereses muy oscuros y muy sádicos en destruir esas presas naturales, esas presas generosas, esas presas que eran de bien común, para que solamente exista un tubo y un contador. Esa es la traducción del motivo por el que se está ahora mismo destruyendo esas presas, simplemente aludiendo a temas económicos, a que fondos de inversión sean los que tengan el control de ese agua y que solamente unos pocos tengan el privilegio de dar agua y otros que paguéis por ella. Por su parte, César Rodríguez, secretario general de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos, AEMS, Ríos con Vida, explica que hay mucha desinformación respecto a este tema e indica que se han demolido pocas presas y en desuso. Creo que hay mucha desinformación respecto a este tema. En realidad lo que se están demoliendo son obstáculos en los ríos. Presas, con lo que se dice presas, se han demolido y se están demoliendo muy pocas. Se demuelen otras estructuras más pequeñas, tipo azudes y otras. La diferencia entre azude y presa, pues bueno, es que el azude es una construcción normalmente con un tamaño mucho más limitado que está hecha para elevar la lámina de agua y tomar agua, derivar agua de un río, ¿no? Mientras que la presa tiene una capacidad de regulación. Presas en España se han eliminado poquísimas y por supuesto son todas horas en desuso. Advierte que no hay que confundir la intervención de ríos a gran escala con la eliminación de grandes presas. Conviene no confundir los temas, o sea, una cosa es la
regulación, la intervención de los ríos a gran escala, que no se está eliminando ni se está demoliendo, por supuesto, y otra cosa es la eliminación de pequeños obstáculos que realmente obsoletos, es decir, en desuso, completamente abandonados, que es lo que se está haciendo en España y en otros países para restaurar, para recuperar los ríos, para restaurar el continuo ecológico, porque los ríos tienen una particularidad que son ecosistemas lineales, continuos, donde hay una gradación de las condiciones y donde los obstáculos y las derivaciones pues no solo interrumpen el flujo, pero también cambian absolutamente y degradan el hábitat y el ecosistema. Desgraciadamente, cuando una infraestructura, una presa, un azud, por decirlo, ¿no? un obstáculo en un río se deja de usar, sigue teniendo un impacto. Un salto vertical de más de 30 o 40 centímetros puede perjudicar la reproducción de un montón de especies autóctonas, endemismos, muchas de ellas que tenemos aquí en nuestras aguas, de peces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dicen los datos oficiales? El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico detalla a través de un comunicado para Agroradio lo siguiente. Te remitimos al geoportal del Mítico con la nueva capa de inventario de obstáculos transversales fluviales. Contiene las 19.000 barreras transversales identificadas en la demarcación hidrográfica intercomunitarias y recoge las principales características de las infraestructuras inventariadas. Este trabajo es esencial para dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Marco del Agua y sirve de referencia en la restauración fluvial. El Duero es la cuenca con más barreras inventariadas, con más de 4.500. Durante el año 2021 se demolieron en España 95 barreras transversales, lo que hace un total de más de 550 barreras eliminadas desde que se inició la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. La inmensa mayoría de los obstáculos eliminados son azudes en desuso, es decir, pequeñas retenciones de cauce que hace mucho perdieron la función para la que fueron creadas. No estamos hablando de presas entendidas como grandes infraestructuras de almacenamiento hídrico. Por su parte, Mazali Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo, advierte que sin presas no habrá agua. En mayo del 2020, la Comisión Europea hizo pública la estrategia de la biodiversidad que tenía como uno de sus objetivos la restauración de la naturaleza y entre ellos medidas para restaurar la conectividad de los ríos. El propósito de la destrucción de estas presas, teóricamente, era permitir que los ríos regresaran a cauces naturales por los que la fauna fluvial pudiera desplazarse sin impedimento. Los motivos de esta demolición no son solamente ecológicos, también son económicos. Las presas requieren un mantenimiento que, si no se lleva a cabo, pueden ocasionar una rotura y eso podría llevar a inundaciones río abajo con otras consecuencias mucho más importantes. Es verdad que estas demoliciones no han gustado a muchos de los vecinos que se ven perjudicados porque esas presas suyas aún generaban un rédito en su zona, proveyendo de agua para el regadío, la lucha contra incendios o el turismo. Y tampoco han tenido en cuenta que demolerlas implica una ruptura también de ecosistemas que durante decenas se han estado adaptando allí. Por no hablar de que demoler las presas puede llevar a un proceso de aridificación que podría provocar un cambio climático en la península ibérica y una mayor presión sobre los sistemas hídricos. Todos ustedes saben que este año 2022 ha sido tremendamente duro, con pantanos en mínimos por la escasez de lluvias, las altas temperaturas, y si esta tendencia continúa, vamos a necesitar hacer el mayor acopio de agua posible cuando ésta sea abundante. Pero es verdad que si no tenemos las presas no será posible. Las tres organizaciones agrarias más relevantes a nivel nacional como UPA, Asaja y COAG nos cuentan que no tienen datos sobre las demoliciones de presas ni cómo les podría afectar a los agricultores, por lo que han preferido no pronunciarse. Al igual que WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, se ha negado en rotundo a valorar o a hacer cualquier tipo de declaraciones en relación a este tema que nos ocupa. Realmente España no está sola en esta tarea, es algo a nivel europeo e incluso mundial. Además, las leyes españolas obligan a limpiar los obstáculos para que, entre otras cosas, la seguridad de las personas y bienes. Así lo explica César Rodríguez. España no está sola en esto, por supuesto, está en un contexto mundial y europeo. Hay que decir que de los países que más obstáculos en los ríos, incluyendo grandes presas, han eliminado, han sido, por ejemplo, los Estados Unidos de América. La obligación de restaurar los ríos, como
decimos, está en nuestra legislación española, que lo que no se puede hacer es, después de utilizar una infraestructura en un río que se ha construido cuando ya deja de ser útil, pues abandonarla allí, ¿no? Y de hecho, como digo, existe una obligación por parte del último concesionario de la puesta fuera de servicio de esa infraestructura, ¿no? Porque esa infraestructura, entre otras cosas, es una ruina que puede generar, y de hecho genera muchas veces, riesgos para la seguridad de las personas y los bienes. Es decir, hay toda una normativa muy amplia sobre todo esto. ¿Por qué se está haciendo ahora? Resulta que se va haciendo desde el año 2001, eliminando pequeñas infraestructuras en desuso en los ríos por seguridad, y más teniendo de precedente la presa que reventó en Madrid. Que se está haciendo desde 2004-2005 en adelante. En España se han estado eliminando pequeñas infraestructuras en desuso en los ríos, ¿eh? Nada de presas. Alguna presa en concreto se ha eliminado por problemas de seguridad, como te decía al principio. Por ejemplo, la presa de Robledo de Chabela en el río Cofio, en Madrid, es una presa grande, una presa de más de 25 metros, y se eliminó completamente y se restauró el vaso de embalse y todo con una inversión importante de dinero, porque simplemente esa presa estaba en desuso, era una presa de abastecimiento que estaba abandonada, completamente colmatada, como pasa con otras presas que tenemos, por cierto, en la Comunidad de Madrid incluso. Y nadie se quería encargar de mantenerla, claro, porque eso genera unos costes. ¿Qué ocurrió? Que reventó la presa por abajo, se descalzó y empezó a soltar sedimentos, lodos. Entonces, bueno, pues se tuvo que hacer un proyecto de restauración de urgencia para eliminar esa presa. También otro motivo es que se incluye en la Ley de Aguas de 2001. Pues esto viene de la Directiva Marco del Agua del año 2000. Directiva europea, y por supuesto pues también figura entre los objetivos de la propia Ley de Aguas española del DILUD. ¿Cuál es la situación hoy en día? Y desde que se viene haciendo la evaluación del estado de las masas de agua con la Directiva Marco del Agua, pues que aproximadamente el 50% de las masas de agua que tenemos en nuestro país no están en buen estado. El objetivo que marcaba la directiva era conseguir el buen estado de todas las masas de agua en 2015. Eso se ha visto ampliamente superado por la realidad, y bueno, estamos a 2022 y el estado de las masas de agua, como te digo, es el 50% prácticamente no alcanza ese buen estado, porque si aplicáramos indicadores un poco más rigurosos nos saldría que el número de masas de agua en mal estado o que no están en buen estado sería incluso mayor. La propia Ley de Aguas española de 2001 establece la obligación de prevenir el deterioro del estado de las masas de agua y de protegerlas, mejorarlas y regenerarlas con el objeto de alcanzar el buen estado. Es decir, que la restauración fluvial, la restauración de los ríos, pues se vincula con los planes y estrategias vigentes relativos a la gestión del agua, como pueden ser los planes hidrológicos de cuenca, los planes de gestión del riego de inundación, que derivan todos de otra directiva también europea. Por su parte, Pilar Esquinas insiste en que lo viejo no es malo. Lo que sea viejo no significa que sea malo o que haya que quitarlo, porque muchas veces lo nuevo lo que está provocando es que haya otros intereses o otras personas, otras empresas, los que van a tener esos derechos y van a someter a la población para que sobre todo el agua no sea un bien público y no sea un interés general, sino una mercancía. Y eso es lo que precisamente antes los ecologistas, mucho que lo hablaba Pedro Arrojo, la Fundación Nueva Cultura del Agua, o Ecologistas en Acción, o WWF, que tanto llegaban y se pegaban en el pecho en los años, hace 10 años, de que hablaban de que el agua no tenía que ser una mercancía, y ahora los vemos que están financiados todos por grandes multinacionales y que como Coca-Cola o bueno, pues incluso fondos de inversión, y que son los que están con sus firmas en los impactos ambientales autorizando que se destruya toda esta gestión que había antes histórica. Ya que una acequia árabe, me digas que es vieja, pues no, mire usted, antes ha estado su recorrido, han recargado el acuífero y todo el mundo teníamos derecho a coger el agua. Ahora cuando yo tengo que estar sujeta a un contador, a una tubería y a una sanción y a una multa y al miedo y a sentirme como un terrorista por utilizar el agua, cuando son precisamente ellos los que están mercantilizando el agua, pues ¿qué quieres que te diga? Es una situación muy grave y muy dramática que esto estamos viviéndolo en España. Y a estas alturas, ¿por qué emplear dinero público en esto? Porque está establecido por ley y se hace con fondos europeos dirigidos a estos menesteres. La mayor parte de los obstáculos que se han eliminado en España
se han hecho con fondos europeos, con fondos del programa PIMA Adapta, de adaptación al cambio climático. Como te decía, el dinero público que se ha empleado en demoler mayormente es dinero europeo, que lo ofrece Europa precisamente para esto, para recuperar el buen estado ecológico de los ríos, ¿vale? Y la fragmentación de los ríos por obstáculos es uno de los problemas que sufren los ríos. No es el único, por supuesto, pero es uno de ellos, ¿no? Y es bastante importante. ¿Quién está haciendo todo esto? Esquinas va más allá y culpa a las multinacionales y a las confederaciones hidrográficas de todo este entramado para demoler las presas españolas. Dice que los patronos de este proyecto son los fondos de inversión. Es un movimiento que ya os digo está financiado. Mirar los patronos, o sea, los patronos de ese proyecto son precisamente fondos de inversión y sobre todo lo que están es activando el Banco del Agua para llegar y que esas concesiones históricas que han por parte de las confederaciones han extinguido y caducado, lo que están haciendo es que ahora que han extinguido y caducado esos derechos históricos, diciendo pues que estaban sin usar, que se estaban habían modificado las tipologías de los usos. Además, Esquinas es retractora de la declaración de decreto de sequía. Dice que es un fraude. El primer decreto de sequía se hizo en el año 2006. Estos decretos de sequía son totalmente fraudulentos y lo dice Pilar Esquinas, 102.577, abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y según si hay otro criterio que me dice que no estoy en lo cierto, que me se querelle. Porque yo estoy convencida y estoy segura, porque se fue la herramienta que activó el gobierno de Zapatero y Cristina Narbona para poder comercializar los derechos de agua entre la comunidad de regantes de las Aves con la mancomunidad del Taivilla, igual que pasó con la comunidad de regantes de Extremera con la mancomunidad de regantes del Taivilla. Cuando a ti te activan una declaración de sequía y todavía no he encontrado a nadie, ni he visto en ninguna página web todo el acceso al expediente completo, foliado, de lo que estamos hablando. Yo cuando un político me activa un decreto de sequía, resulta que es la única vía que tienen para eliminar y neutralizar y quitarte tus derechos sobre esa concesión o sobre ese uso de agua. Y desde el año 2006, de forma fraudulenta, se empezó a hacer. Entonces, los decretos de sequía, tú puedes llegar y lo primero que tenemos que saber es si no me están modificando el clima. Porque tengo la perversión de que tengo el artículo 3 de la Ley de Aguas autoriza al presidente de cada confederación a autorizar a que se modifique el clima, bien con yoduro de plata o bien pues evitando, por ejemplo, que haya lluvia de granizo o lluvias torrenciales o lo que se les ocurra que dicen que va a haber. Pero a mí lo que siempre me da mucha rabia en todo esto es que esas empresas que tienen la comercialización de ese yoduro de plata tienen la patente y tienen la técnica también tienen patente sobre la técnica. Entonces, solamente un presidente de una confederación puede autorizar a esos usos de esa tecnología meteorológica para la modificación del clima. Pero fíjate qué paradoja se da, que también son ellos los mismos que declaran la sequía y además con dinero público. Entonces, una declaración de sequía, muy bien, usted está declarando la sequía, pero ¿usted está seguro de que no me la está también provocando? ¿O es que también tienen intereses, o como están haciendo, que están recortando el acceso y sobre todo con el terrorismo que hemos estado viviendo en estos últimos años? Entonces, como yo ya lo he visto y lo llevo durante todos estos años en mi despacho, viendo incluso en mis tierras, porque soy hija de agricultores y pertenezco a familia de agricultores aquí en Aranjuez, y cuando declararon la sequía en Aranjuez para enviar el agua a Murcia y Almería, pues precisamente fue fraudulento porque el único objetivo que tenía era ponerle precio a 3.000 euros la hectárea por no regar, pero que se llevaron el dinero muchos partidos políticos por la activación de esta declaración de sequía. Por eso os pido que os informéis, que pidáis acceso al expediente, que os enteréis realmente qué es lo que está ocurriendo con esas declaraciones de sequía o incluso cuando se declara una masa sobreexplotada, porque os vais a llevar una gran sorpresa, que son políticos que están coaccionando y amenazando a los agricultores, que sois verdaderamente los más vulnerables, porque nadie se mete con una constructora que tiene tal urbanización o que tiene tanta agua para una industria o para una embotelladora. Siempre se meten contra los mismos, contra los que no se saben defender o porque les cuesta mucho acceder a esa justicia, porque cuesta mucho estos procedimientos. Así que cuidado con las declaraciones de sequía, porque esa es la herramienta del político para hacer negocio y sobre todo para amenazar y sobre todo para destruir los derechos de todos en pos de que haya empresas que van a gestionar mejor el agua. Porque fíjate la tragedia, o sea, tú no sabes gestionar el agua que llevas miles de años
pero en cambio viene una empresa que encima te pone un contador y te cobra por una modernización que está inflada y luego sí, a partir de ahí ya sí que puedes gestionarlo. Es horrible. Ella visitó Almería y se indignó, aunque quedó prendada por cómo los almerienses gestionamos el agua. Yo este verano, que he tenido la suerte de ir y pasear y viajar durante 20 días por Almería, y veo la maravilla que hacéis con el agua, porque la verdad que es impresionante cómo lucháis y cómo generáis vida con poquitas gotas de agua. Me daba una rabia cuando yo veía que estaban todos los invernaderos en parada. Y estaban viendo la prensa en prensa todo el rato diciendo de que se estaba provocando sequía, cuando la mitad de los cultivos estaban en barbecho. Y veías miles y miles de metros cúbicos confinados en urbanizaciones de gente que estaba utilizando esos grifos, que estaban meando, que estaban cagando, que estaban utilizándose para campos de golf. Y con esos no se metían con el agricultor. Cuando tú ves el esfuerzo que cuesta mantener un invernadero, llevarlo a cabo, con la mano de obra, buscar mano de obra que no te genere dolores de cabeza, el ver que tu producto tiene un precio y no te lo pagan y cómo ponerlo en el mercado. O sea, yo cuando veo el esfuerzo que supone a miles y miles de familias que están apostando porque quieren su tierra y porque siguen dando de comer, que se está dando de comer un agricultor, el ciclo vital de una planta son 8 o 10 semanas, o sea, y que estás aprovechando el agua hasta la última milímetro y ves que se les acusa de ser terroristas ambientales, cuando precisamente los verdaderos terroristas ambientales son los que están viviendo con las subvenciones de tu dinero, cuando nunca han generado vida, cuando nunca han generado trabajo, sino problemas, como son los ecologistas y muchos de los políticos que viven de generar el problema y de supuestamente luego de dar soluciones cuando eso no es cierto. Son de parasitar de nuestro esfuerzo. Entonces, yo la verdad que chapó por el gran trabajo, por el gran esfuerzo, después de todas las zancadillas, de todo el daño que se están haciendo a estos trabajadores, a esas empresas y a la gente que está generando alimento, tanto la ganadería como con la agricultura. Porque es injusto todo lo que se está haciendo con estas familias, pero sobre todo con el futuro de una región que sigue levantando la cara, pero no hacen más que llegar y ponerle trabas y sobre todo hacerles mucho daño. En conclusión, el agua en un futuro estará privatizada en manos de grandes multinacionales, tanto el agua destinada a consumo humano como al de la agricultura. Y todos estos intereses están utilizando presuntamente a los ecologistas en nombre de la ecología: controlar el agua. De hecho, el agua ya se ha empezado a cotizar en Wall Street, dentro del mercado de futuros de materias primas impulsado por su escasez.